Bueno, buenos días, mi nombre es Karen Viviana. Buenos días, mi nombre es Kevin Muñoz. Buenos días, mi nombre es Gianfranco Ramírez. Buenos días, mi nombre es Gerson Rodríguez. Nosotros somos el grupo 7 y el día de hoy vamos a hacer una síntesis de todos los contenidos del curso de Artes, Arquitectura y Sociedad y pues vamos a discutir algunos de los temas que nos parecen más relevantes, más interesantes, lo que nos quedó pues del curso en general. Bueno, a mí me gustaría empezar recalcando que ese curso pues al principio no estaba seguro de cómo iba a ser, pero me comenzó a cada vez interesar más y me sorprendió porque pues aprendí a que se puede hacer investigaciones y estudios muy detallados de cosas que a simple vista son pues básicas y que por el contrario tienen un gran trasfondo y una gran... Sí, hay mucho de qué hablar. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo y siento que esta reflexión que se hace es bastante interesante porque en principio nosotros con el título del curso Artes, Arquitectura y Sociedad, pues uno dice, bueno, vamos a hablar de las artes, la arquitectura y la sociedad y vamos a encontrar el origen de ellas dentro de ellas mismas. Pero el hecho de que nos empezáramos a interrogar acerca de ellas, por fuera de ellas, que iniciáramos conociendo desde los principios de la humanidad, desde la prehistoria, desde cuando nos separamos los humanos de los no humanos y como que edificamos nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestras artes, eso es también bastante interesante. Yo creo que este curso me ayudó, ya ahora tengo una actitud más crítica, una postura reflexiva acerca del mundo, acerca del pasado, el presente, acerca de mi futuro y cuál es nuestro papel para seguir construyendo toda esta cultura que es tan importante. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Karen. La verdad es que yo apenas cuando yo entré, yo inscribí el curso y dije, bueno, vamos a hablar, yo qué sé. Lo primero que se me viene a la mente es que íbamos a hablar sobre los inicios de la humanidad, pero estaba seguro que íbamos a hablar sobre las cuevas. Y las cuevas como, no sé, como esa, por así decirlo, la primera casa que tuvo el humano. Y cuando viene el profesor y nos dice que no es así, y comienza como a mostrarnos todo ese proceso de evolución que tuvo el humano, como que empezaba a generar ese por así decirlo, como esa cultura primigenia. Entonces me pareció bastante interesante y al igual que tú, sí, fue lo que más me gustó. Bueno, pues aparte de lo que ustedes han dicho, algo que también me gustaría resaltar como tal del curso y que me gustó bastante fue la metodología. Pues era algo que no estaba acostumbrado a tener en otros cursos, o sea, como generar ese ambiente de discusión y que eso fuera como el centro de toda la información que empezamos a recibir. Y pues me pareció como muy dinámica y a la vez muy entretenida porque no era algo que fuera pesado o que diera pereza hacer, sino era algo muy tratable y pues también aprendía uno muchísimo. Y también se me hacía que los videos eran como muy entretenidos, o sea, eran videos largos a veces de 1 hora, 2 horas, pero se te pasaba volando porque los temas eran demasiado interesantes. Chicos, ¿qué les parece si para hablar de los diferentes temas, críticas y lo que vayamos a dialogar, hacemos unos top 4 de lo que más nos haya parecido pues importante, interesante en el curso? Vale, pues a mí me parece y me gustaría comenzar con el objetivo general de la clase, que fue buscar en un gran mapa las relaciones de significado para formular las prácticas artísticas y la naturaleza de lo humano. Bueno, yo creo que otro objetivo sería mostrar la separación, que la separación del humano y el no humano se da desde que el humano comienza a entender e interpretar ese lenguaje intrínseco que hay en su ambiente, que hay pues, en la naturaleza. Y eso que tú dices va demasiado ligado con la reflexión que tenemos del papel tanto de las artes como la técnica en la fundación de los mundos y las sociedades. Yo creo también que otro objetivo que logramos cumplir fue que los planteamientos que nos hicimos a lo largo del curso los pudimos resolver a partir de varias fuentes, como eran los videos y las lecturas. Comenzó a cambiar su contextura física debido a que comenzó a caminar en dos piernas, entonces comenzó el bipedismo y pues esto, al hacer este enorme cambio, porque pues esto tomó varios años y esto generó que generación en generación se fuera desarrollando más la médula y pues generó unos cambios en el cerebro que a la larga también permitió que comenzaran a usar sus manos ya como herramienta. Todo esto comenzó a ocurrir por una necesidad, digamos, ellos comenzaron a caminar en dos piernas para poder tener una periferia mayor a
a las demás especies o a la mayoría, y después sus manos para comenzar a cazar. Como se evidenció todo el curso, pues las manos fueron su primer arma, su primer gran herramienta, que también eso hizo que generara un desarrollo cognitivo. Adicionalmente de esto, también el uso de las cuerdas vocales o de la garganta, que permitió que comenzaran a hacer sonidos que a la larga se convirtieron en palabras y en un vocabulario que comenzaron a entender para así poder pasar el conocimiento de generación en generación. Y que eso también sirvió como para los cantos, que significaban como peligro, que significaban diferentes cosas dependiendo de la frecuencia que tuvieran. Que eso no lo tenían los neandertales. Esa fue la gran diferencia con los Homo sapiens. Del sílex, porque por ejemplo los instrumentos y las herramientas que utilizaban otros animales y los mismos homínidos antes, como las ramas, pues no había ninguna separación. Simplemente esa rama era como una extensión del cuerpo. En cambio, cuando se empieza a usar el sílex como herramienta cortante, ese momento de separación y de la ruptura entre la herramienta y el cuerpo es lo que en realidad empezó a significar un gran cambio y una gran separación de humano con la naturaleza. Y me parece muy importante ese tema con los animales, como con la relación que encontramos con los animales, como cuando Nemo sale por un mínimo instante del agua y vuelve a entrar, como que ese mínimo instante como que le extraña y le causa inquietud qué es lo que está pasando, pero inmediatamente se vuelve a entrar al mar y pues sigue estando dentro de la naturaleza. Entonces tal vez ese fue el primer paso para tener esa separación de la naturaleza, pero tuvieron que pasar muchísimas otras cosas para que se concretara. Y en el momento en que se concretó esa separación fue como tal en las pinturas rupestres, que pues como decíamos, plasmar en las cuevas no era representar, sino como tal generar una nueva realidad. Entonces cuando pues dábamos el ejemplo como tal de Bambi y el cazador, pues que en aquella época el alimento no era abundante y pues se tienen frente a frente el cazador y Bambi, pues decíamos que dos miradas de dos cosas que son disímiles producen inquietud. Entonces, pues a pesar de que ambos son mamíferos y poseen características similares, sin embargo, uno respecto al otro tienen bastantes diferencias. Entonces, pues después de que el cazador pues lo mata a Bambi, pues de cierto modo se pone a pensar en eso y le da como un sentido y interpreta como que este animal murió o para que ellos pudieran comer. Entonces, a partir de eso es que toma como soporte la cueva y genera esa nueva realidad. Después de muchos años de hacer pues esto en las cuevas, ellos lo sacan al exterior para diferenciar entre lo terrenal, entre el humano, que es lo profano, y podríamos decir lo espiritual o lo divino, por medio de los mitos y los ritos. Ese tema de los ritos y los mitos entonces empieza a permear todas las esferas de la vida en comunidad de las personas por medio del sacrificio. Empezamos a encontrar pues los ritos fundacionales de las ciudades y ahí es donde empieza su papel la arquitectura, por medio de las dos representaciones, que serían la torre, que sería como el axis mundis, y también el laberinto, que es como esa representación del encuentro con el mundo de los divinos, de las divinidades que se encuentran en el submundo, y también por medio de las danzas y todo eso. Y lo más interesante, pues, que a mí me pareció fue la reflexión final de la casa, que es como ese significado del habitar tan importante que debemos tener y que no debemos olvidar, como de que la casa también tiene esa representación cosmológica que la pueden encontrar los niños y que nosotros también lo debemos tener muy en mente, que es pues el verdadero significado del habitar. Me gustó porque en este texto pues nos hablaban de cómo la naturaleza, ponían de ejemplo una cueva, cómo la naturaleza paría, así decirlo, paría lo que vendría siendo su forma de comunicarse con pues, sus habitantes. Y fue el humano, y pues esto se dio a conocer obviamente, cuando el humano lo empezó a decodificar. Por ejemplo, con las pinturas rupestres, que ellos por medio de las grietas, de los relieves que había en las cuevas, pues ellos empezaban como a darle forma, que lo que hacían era eso, entender de alguna forma, interpretar pues, lo que la cueva les estaba queriendo decir. Este video me llamó muchísimo la atención, como lo dije en ese momento,
tanto por el contexto social en el que vivía y sus grandes aportes a la historia y a la antropología. Y no solo eso, sino al tener tantos estudios, tenía una mentalidad donde quería estudiar los antepasados y las anteriores culturas por medio de todos sus ámbitos, y esto hacía que pues se pudiera generar un conocimiento mucho más completo y abierto, porque eso es lo que a veces se critica en la arqueología, porque pues ellos se centran mucho en la excavación y en lo que van encontrando y lo van investigando, pero ella no solo se quedó con eso, sino como se mencionaba, comenzó a ver la parte artística de ya sean los cánticos, la danza, porque eso da un gran mensaje y da una gran visión de cómo era ese comportamiento social y cultural en esa época. Primero me gustó mucho la forma en cómo se brindaba la información, porque no era tradicional, o sea, era música y como escenas muy visuales. Y pues a mí me gustaba como este tipo de pueblos se apropiaban mucho de su cultura, de su arte, de su música, y a partir de esto como que sacaban fuerzas de seguir adelante, pues como con todos los temas de la violencia que estaban viviendo, que tenían que desplazarse, y pues como que sacaban fuerzas de esta música, de sus cantos, de sus creencias, para continuar con su travesía. Me pareció que pues tanto la producción como todo el contenido es bastante enriquecedor y es algo muy extraño. El contraste que se puede ver y como esa conexión que se ve con ese contraste de el arte rupestre, de las pinturas paleolíticas y del arte que puede estar llamada como dentro de las segundas vanguardias del siglo XX, que es el performance, el arte conceptual. Que Miquel Barceló pueda tener la capacidad como de juntar eso y de poder darle lugar al arte y al arte eterno de las pinturas rupestres dentro de su arte, me parece pues bastante plausible y me gustó mucho este video.